Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a todos. Ya se están sumando, gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Muy bien, vamos a ir presentando, muy buenas noches. Bueno, hola, ¿me escuchan? Ahí. Sí, ya. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los que nos estamos sumando. Bienvenidos, eso, gracias. Prendan su camarita, vamos a saludarnos, vamos a irnos conociendo. Hay muchos de por acá que también son alumnos de la Escuela de Sportive, Escuela del Deporte, aquí en México. Y pues bueno, queríamos que aprovechar este espacio, este foro que tenemos ahora, para que pudiéramos presentarnos también como autoridades de la institución que vamos a estar al frente de este servicio educativo que les vamos a estar brindando. Por acá está nuestro docente, también parte del comité del equipo del claustro docente de Sportive, del diplomado. El maestro Eduardo Ruiz ya está por acá también. Hola maestro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está también el maestro Joel, director también general del Instituto de la Escuela del Deporte, Sportive. Hola ¿Qué maestro tal? Joel. Mucho gusto, buenas tardes. Muy bien. Maestra Ángela está por acá también. Ella es la directora de lo que es retención de la escuela de Sportive, atención a los alumnos. Ella es la que está coordinando directamente. Por acá también está el licenciado Miguel, que es el encargado del área de nuevos ingresos a nuestra institución. Está la licenciada Valeria Velasco también, encargada, gerente del equipo del área comercial de Sportive. Muy buenas noches, licenciada. Espero que todos estén muy bien. Gracias a todos los que se están sumando a esta noche de ponencia de conocimiento. Y pues bueno, queríamos hacerlo muy breve, presentarnos nosotros como autoridades. Mi nombre es Gerardo Cruz. También estoy al frente, estoy con el equipo de Sportive y estamos a sus órdenes. Queremos que sepan que estamos aquí, vamos a poner en el chat algunos contactos de nosotros, de cada uno de los departamentos, para que si alguno de ustedes necesita, pues, recomendar a alguien e inscribirse al diplomado, pues, o alguien necesita alguna información por parte de nosotros como escuela, ¿no? Cada uno de los departamentos, perdón. Sí, buenas noches. A ver, ahí si nos ayudan a silenciar tantito, gracias. Pues cada uno de los departamentos estamos para eso, para ayudarles, para servirles. eh, Queremos eso, que conozcan cada uno de los servicios que tenemos para ustedes. Ya no les robo más espacio porque tenemos un tema muy importante. Espero que lo aprovechen, por favor, todos con lápiz y papel para que podamos tomar nota porque vamos a aprender mucho y pues listo. Maestro Eduardo, bienvenido. Los micrófonos y las cámaras son completamente suyas. Bienvenida. Adelante. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que organizaron de aquí de Sportive y gracias por la invitación, tanto para esta plática como para el diplomado. Para mí es un gusto y un honor formar parte de. Y pues bueno, sin más, justamente vamos a tocar un tema que es una pequeña parte de todo lo que se va a poder ver dentro del diplomado, pero que de cualquier manera vamos a tratar de que con esta pequeña clase ya se lleven algo, ¿no? Ya les quede algo práctico que considero que es algo muy importante y algo que vamos a abordar dentro del diplomado con el respecto de dar información de calidad actualizada, pero que también sea información que se lleven a casa, ¿no? Que se puedan estar utilizando y que sea práctica. Entonces, pues bueno, sin más, el tema del día de hoy va a ser enfocado a la parte de entrenamiento y se llama como tal ciclo de especialización para la hipertrofia. Nada más, ¿me pueden confirmar, por favor, si sí cambia la diapositiva y si sí me escucho bien? Es correcto, maestro. ¿Lo escuchamos bien? Y ya cambió la diapositiva. Ok. De cualquier manera, para todos los que estén aquí escuchando el día de hoy, pueden ir dejando sus dudas en el chat y las vamos abordando. Dependiendo el tema como tal o la duda que tengan en específico, considero que al final de esta clase abordaríamos ya a profundidad las dudas, pero las pueden ir escribiendo para que no se les vaya a quedar olvidada o alguna situación y la podemos abordar. No la voy a abordar de manera general en el momento, debido a que, bueno, pues es relativamente breve el tema en este contexto, pero al final les damos tiempo para que podamos abordar sus dudas con mayor profundidad. Me Bien, parece bien. entonces, Adelante. siempre me gusta iniciar justamente con una frase
Y actualmente esta frase pues es algo que me gusta mucho, que tiene que ver con convertirnos esta mente de un estudiante. ¿Por qué? Porque es importante entender que para nosotros como profesionales, la actualización no solamente es algo que podemos hacer, es algo que deberíamos hacer constantemente, ya que al final la salud, el tiempo, el dinero de las personas que te están yendo contigo, nosotros tenemos que brindarles la mejor atención y brindarles el mejor servicio. Consecuentemente, la actualización constante es algo crucial para ello. Dentro de esta plática vamos a abordar el contexto especialmente de cómo se programa un ciclo de especialización a grandes rasgos, cuáles son las bases para poderlo programar. Y claramente para poder adentrarnos a este concepto y este contexto del ciclo de especialización, tenemos que entender de manera breve algunos conceptos que son claves para poder determinar y decidir por qué se hace lo que se hace. En este aspecto de algunos conceptos clave, tenemos diferentes modelos que nos hablan con relación a cómo el cuerpo, como tal, se adapta a un estrés generado. Porque recordemos que al final el entrenamiento es un estrés que va a generar en el cuerpo. Y este estrés va a tener o va a provocar una adaptación. Al menos es la finalidad. Y dentro de este mismo existen diferentes que nosotros podemos ir utilizando o que podemos conocer. Permítame, déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí está. Que podemos conocer como, por ejemplo, por siglas en inglés como el GAS Model, el SRA Model o el Fitness y Fatiga. No los vamos a abordar todos, pero de manera breve tenemos, por ejemplo, que el síndrome general de adaptación nos habla de un contexto en relación a el cuerpo como tal, mi organismo, en este contexto, mi masa muscular, por un lado, tiene una capacidad limitada. No es que yo pueda estarle dando y dando y dando estrés y es que vaya a lograr adaptarse del mismo. Además, también tiene el contexto de que el cuerpo se va a adaptar de manera específica. Ahorita voy a dar un ejemplo de por qué este contexto de la especificidad. Y un último punto que tiene que ver con el contexto de que el cuerpo va a utilizar para todo lo que sea que nosotros vayamos a utilizar los mismos recursos. Y dentro de del síndrome general de la adaptación, tenemos otro que es el síndrome de respuesta y adaptación, que tiene que ver con algo como lo que podemos estar observando acá. Nosotros cuando estamos antes de hacer un entrenamiento, nos encontramos en un estado biológico neutral, ¿no? Recordemos que para el organismo siempre se va a buscar la homeostasis. El organismo siempre va a buscar estar en equilibrio. Si algo como tal genera una alteración en dicha homeostasis, el cuerpo va a buscar adaptaciones para poder llegar a ese equilibrio, que de hecho en parte es porque te vuelves más fuerte, porque para el organismo en realidad volverse fuerte pues es una adaptación a un estímulo que tú le estás generando. Dentro de ese contexto del estímulo, podemos hablar de diferentes estímulos a nivel de la magnitud y la adaptación que éste puede llegar a tener. Tenemos un montón de diferentes estímulos, pero en este contexto, con relación a los modelos que tienen que ver con la adaptación, tenemos modelos donde, o tipos de intensidades que van a provocar un entrenamiento que sea demasiado duro y que no permita que el organismo genere una adaptación adecuada. Entrenamientos que son generan poco estrés, no demasiado como para generar o provocarle al organismo la necesidad de una adaptación. Y tenemos un entrenamiento que se puede considerar como adecuado, donde claramente lo que es adecuado pues es totalmente individualizado. Para alguien adecuado puede ser una cosa y para otra persona el adecuado puede ser muy poco o puede ser demasiado. Claramente eso es el punto que nosotros tenemos que llegar a encontrar. Ese punto que nos va a permitir como tal determinar cuándo yo voy a planificar otra vez un estímulo. Porque mi objetivo es justamente lograr la parte de genero suficiente estímulo para lograr una adaptación y después no permitir que esa adaptación se pierda a través de volver a generar un estímulo. Justamente esto, para este contexto de los
estímulos, los recursos, podemos poner esta analogía de un vaso, ¿ok? Esta analogía de un vaso, tenemos nosotros los recursos. ¿A qué nos referimos con los recursos? Nos referimos a, por un lado, lo que nos da recursos, hablamos de la nutrición, el sueño, tanto tiempo como calidad, y el descanso, igual, tanto tiempo como calidad. Eso es lo que va a llenar como tal mi vaso. Como recordamos justamente en el síndrome general de adaptación, recordemos que decimos, o bueno, nos dice el síndrome como tal de adaptación, que el cuerpo va a utilizar para todo de los mismos recursos. Yo tengo unos recursos que van a ser utilizados para, para, para mi entrenamiento, para mi actividad física, el estrés personal y psicológico. Entonces, por eso tenemos que utilizar estos recursos de manera inteligente, que es justamente lo que tenemos que saber y poder adaptar y ajustar para poder programar un ciclo de especialización, donde en este ciclo de especialización, pues sabemos y conocemos que claramente el cuerpo se va a adaptar a una demanda fisiológica. Es decir, si yo quiero volverme más rápido, tengo que entrenar en velocidades elevadas. Si yo quiero volverme más fuerte, tengo que entrenar en intensidades cercanas a mi máximo, de manera súper general. Pero el punto es exponerme a esa demanda fisiológica, porque no puedo volverme más rápido de manera significativa, al menos potenciarlo de manera significativa, si entreno siempre a un trote súper ligero. Justamente porque el cuerpo se va adaptando directamente a la demanda que se ha impuesto. Al final, como lo hablamos, nosotros mencionamos la hipertrofia. Para mí la hipertrofia en este contexto es el objetivo principal. Pero sabemos que a nivel de hipertrofia, en realidad, la demanda no es tan específica como se requieren con otras habilidades, como lo es, por ejemplo, la fuerza, la potencia, la velocidad de reacción. La hipertrofia, de hecho, nosotros sabemos, hay evidencia científica que se puede dar en distintas magnitudes de manera igual cuando es equiparada el volumen. Por ejemplo, se puede dar una hipertrofia igual cuando trabajamos con 4 o 5 repeticiones versus cuando trabajamos con 30 o 35 repeticiones. Cuando el volumen se ha equiparado y la intensidad se ha equiparado. Entonces tenemos un rango muy amplio y por ende la especificidad de la hipertrofia no es tan directa como sería la especificidad de otras habilidades. Y en relación a qué es como tal la hipertrofia muscular, pues tenemos la definición que voy a leer como tal, citando a Weir del 2012, que nos dice, ¿qué es la hipertrofia muscular? Directamente es el aumento del tamaño de un músculo o de su área de sección transversal atribuida a un aumento ya sea en el tamaño y o en el número de las miofibrillas. Principalmente, claro, tenemos a la actina y a la miosina, que estas proteínas contráctiles, ¿no? Que dentro de una fibra muscular dada. ¿Y cómo se da la hipertrofia o cuáles son estos mecanismos para la hipertrofia muscular? Si nosotros nos fuéramos al 2010 con un gran trabajo del doctor Schoenfield, pudiéramos pensar que para la hipertrofia existen 3 mecanismos, que es el daño muscular, el estrés metabólico y la tensión mecánica. Justamente en este estudio fue donde se citaron, donde se hablaba que a partir de el estímulo que yo voy a estar suscitando, voy a enfocar más hacia un contexto o voy a enfocar más hacia otro contexto, pero que al final estos eran los mecanismos por los cuales se suscitaba principalmente la hipertrofia. Sin embargo, ya en la actualidad sabemos que no es necesariamente así, que de hecho es la tensión mecánica el mecanismo por el cual se va a suscitar la hipertrofia. Y que situaciones como por ejemplo el estrés metabólico solamente es otro tipo de tensión mecánica. Y el daño muscular no es otro tipo de tensión mecánica, sino que es algo que se va a suscitar sí o sí con el entrenamiento, pero que de hecho la finalidad de buscar daño muscular
no debería existir. Esa no debería de ser mi objetivo. Mi objetivo directamente va a ser la tensión mecánica. Una tensión mecánica que va a generar algo que nosotros conocemos como mecanotransducción. Dentro de la fibra muscular, nosotros tenemos unas integrinas, o bueno, unas proteínas que se conocen como integrinas, que lo que hacen es que van como a sensar. Cuando yo tengo una tensión mecánica y cargo una barra, una mancuerna, una contracción muscular de mi propio peso corporal, lo que sea, y genero esta contracción por ejemplo, de la miosina y actina, pues justamente se va a activar una señal bioquímica. Esta señal bioquímica que nosotros vemos por acá, provocada por la tensión mecánica, va a provocar todo de algo que conocemos como una cascada de señalización, que al final, después de que pasa por todos estos procesos, va a terminar en la síntesis de proteínas miofibrilares. Esa es, de manera súper simplificada, como la tensión mecánica que se da especialmente por el estiramiento, pero bueno, sabemos que existe tensión mecánica activa y pasiva, que va dentro de la contracción muscular y la elongación de la misma, de la fibra muscular, pero este contexto es lo que nos va a suscitar la síntesis de proteínas musculares, que al final va a provocar la hipertrofia muscular si esta síntesis supera a la degradación a lo largo del tiempo. Entonces, ya que tenemos estos pequeños conceptos, vamos adentrándonos un poquito más. Si bien no existe una especificidad para la hipertrofia, sí hay distintas variables del entrenamiento que yo tengo que manipular o que puedo manipular para poder buscar un estímulo hipertrófico mayor. Dentro de estas tenemos el volumen, intensidad, frecuencia, la selección de ejercicios, el orden de los ejercicios, el tiempo de descanso y el tempo, que hablamos de el TUT, por ejemplo, cuánto tardas en hacer una contracción muscular. Claramente, dentro de estas variables, hay variables que son más relevantes y variables que son mucho menos relevantes. De hecho, el volumen y la intensidad son variables que van de la mano, pero que son los factores principalmente determinantes a la hora del crecimiento muscular. Ya que tenemos esta base breve de adentrarnos a un pequeño concepto clave, que al final es necesario entender cómo sucede para poder después aplicarlo, podemos decir qué es y por qué hacer un ciclo de especialización. O sea, ¿qué es eso? Pues bueno, justamente como tal, el ciclo de especialización nos habla de que la finalidad del mismo es dedicar un ciclo a un músculo en específico. Si bien se puede hacer a un objetivo, si tú quieres desarrollar alguna habilidad, como estamos hablando de hipertrofia, hablamos de un desarrollo de un grupo muscular en específico. Yo tengo la necesidad, por la razón que yo quiera, de darle un mayor crecimiento a determinados grupos musculares, a determinado o determinados grupos musculares. Dentro de esto hay consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, porque sí, ok, yo quiero darle énfasis a glúteo y pectorales. ¿Qué sucede entonces con los grupos musculares que están fuera, que no están dentro del ciclo de especialización? ¿No se entrenan o sí se entrenan? Eso es lo que nosotros vamos a abordar dentro de esto para que ustedes sepan cómo se hace y quizá en qué contextos se puede llegar a hacer, como por ejemplo la necesidad específicamente deportiva, por ejemplo a nivel estético corporal, culturismo, sabemos que hay un desarrollo, entrenamiento integral, pero al final siempre hay zonas débiles, zonas que se desarrollan menos y que quizá para la categoría en la que compites es necesario un mayor desarrollo. Eso puede ser una necesidad o simplemente un gusto, gente que por una u otra razón determina que dice, quiero darle un mayor desarrollo a este grupo muscular y no a los demás, o los demás X desarrollo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, dentro del ciclo de especialización, podemos generalmente tener como 3 categorías, ¿no? Dentro del entrenamiento, perdón. Principiantes, intermedios y avanzados. Cuando hablamos de un principiante, normalmente un ciclo de especialización, que es todo lo que vamos a ver, no es algo necesario ni es algo recomendable como tal,
¿Por qué? Porque recordemos que un principiante va a tener un desarrollo bastante rápido a nivel de la musculatura. Y en realidad, como es un principiante y no tiene como tal experiencia dentro del entrenamiento, pues necesitaría desarrollar todo. Ajá. Entonces, ahí no hay necesidad de hacerlo. En intermedios, pudiéramos nosotros variar y decir, ok, ¿es un competidor o es alguien que por una razón personal o deportiva requiere el desarrollo específico de un grupo muscular? Ok, entonces quizá lo podemos tomar. Y en avanzados, pues ya lo vamos haciendo de manera mucho más específica. ¿Dónde? Ok, sabemos que en algunos levantadores, por ejemplo, o en algunas competencias, justamente necesitamos priorizar algunos grupos musculares para dar esta simetría o para mejorar el desarrollo, por ejemplo, de la fuerza en la hipertrofia en el press plano. Tendríamos que desarrollar un poco más los pectorales. Entonces, justamente esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y para poder hacer esta parte de cómo se da un ciclo de especialización, pues vamos a seguir 6 pasos que voy a ir diciendo de uno por uno. Tenemos el paso 1, que es el punto de partida, de donde estoy partiendo, voy a explicarlo, la asignación del volumen de entrenamiento, la selección de los ejercicios, el orden de los ejercicios, cómo podemos hacer nosotros una progresión dentro de un ciclo de especialización y como tal, ¿qué sucede después del ciclo de especialización? Ajá, o sea, ¿qué voy a hacer después en este contexto? El primer punto tenemos el punto de partida. ¿A qué nos referimos con este contexto? Es, ok, yo ya tengo a la persona enfrente. Primero, lo primero que tengo que valorar es, antes de que una persona me diga, oye, quiero desarrollar más mis glúteos en un ciclo de especialización o de nosotros proponérselo, la persona es ver si la persona realmente está entrenando en su programa actual. Porque si no tiene un desarrollo, vamos a suponer, de los cuádriceps, pero la persona en realidad ni siquiera tiene constancia suficiente, no necesita un ciclo de especialización, necesita entrenar constantemente. Luego, ok, vamos a valorar, ya que decidimos esto, vamos a valorar cuál es su volumen, cuál es su frecuencia y cuál es su intensidad actual. Tanto para yo saber de dónde voy a partir, como para lo mismo. Si alguien está metiendo un volumen extremadamente alto o extremadamente bajo para un grupo muscular, probablemente no se desarrolla por eso, no porque necesite un ciclo de especialización. O, por ejemplo, la intensidad. Quizá entrena a una intensidad no suficiente para generar suficiente tensión mecánica y entonces no nos permite la hipertrofia. Luego vamos a conocer para otra vez saber de dónde voy a partir yo. Recordemos que mi finalidad es esa. Ok, yo parto de un punto y de aquí decido cuál es su selección y cuál es el orden de ejercicios del que él tiene, no el que yo voy a hacer, el que él tiene actualmente. Revisar la correcta ejecución de los levantamientos, al final es un aspecto que también tenemos que estandarizar y tener en cuenta, y la dieta y el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere optimizar la hipertrofia de los glúteos y está en déficit todo el tiempo y duerme 5 horas y entrena 3 veces a la semana, pues entonces quizá no necesita un ciclo de especialización, necesita estar en superávit, necesita dormir mejor y necesita entrenar adecuadamente. Ya que tenemos esto, ok, valoro, ese es mi punto de partida. Ahora sí, ya que decido que lo vamos a hacer, podemos pasar al volumen de entrenamiento. Y dentro del volumen de entrenamiento, nosotros sabemos que existe una determinada cantidad de trabajo, el cuerpo nos va dando un crecimiento a nivel hipertrófico, pero no de manera lineal. Mi crecimiento no es así. A mayor volumen, sí hay mayor crecimiento, pero hay un punto donde a mayor volumen, perdón, hay menor crecimiento, justo por lo que mencionábamos en los modelos de adaptación, porque el cuerpo no tiene la capacidad de recuperarse de dicho estímulo. Por ende, más no necesariamente significa mejor. Y hay un montón de cuestiones que tenemos que considerar, donde aquí tenemos determinado valor, ¿no? X valor, que también les voy a dar una recomendación de cuánto puede ser un valor de partida, pero tenemos este punto. Sin embargo, hablamos de que se hace más para acá y consecuentemente menor volumen si entreno cercano al fallo o necesito menos volumen, no necesariamente es malo. Hago una adecuada técnica, entreno cercano al fallo y tengo una adecuada respuesta. Pero también se hace más para el otro lado
si tengo un adecuado descanso, una mala técnica y entreno lejos del fallo. Lo que quiero que vean es que esto va a ser fluctuante en relación a el contexto específico que yo tenga de la persona enfrente. Tenemos una capacidad mayor de tolerancia de trabajo si estoy en un surplus energético, si tengo un buen descanso y si tengo un bajo estrés fisiológico y psicológico. O viceversa, ¿no? Déficit, un mal manejo del estrés y un mal manejo del descanso. Ajá. Al final, todo viene de los mismos recursos. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que adaptar. De hecho, en un entrenamiento para perder grasa versus un entrenamiento para ganar masa muscular, no hay diferencias tan significativas en la programación, más allá de justo el volumen tolerable. Dentro de este volumen, tenemos algunas recomendaciones de algunos o propuestas de algunos autores, como por ejemplo el doctor Mikis Rettel, que nos propone esta parte donde él probablemente esta tabla que es bastante popular, donde nos habla del volumen de entrenamiento mínimo efectivo a máximo recuperable, donde nos dice que determinada cantidad de trabajo es el mínimo efectivo que yo necesito para una pequeña adaptación, pero también una pequeña fatiga. Conforme voy incrementando mi volumen medido a través de las series, mi adaptación en teoría es mayor, pero mi fatiga también. Entonces, tengo que ir determinando qué voy a hacer para poder decidir cómo progresar, cómo mantenerme y cómo decidir en qué contexto voy a hacerlo. Porque sí, a más, hasta cierto punto, se vuelve un mayor crecimiento. Como por ejemplo, aquí tenemos este estudio donde tenemos 3 grupos, donde tenemos un grupo que esto fueron durante 12 semanas, los 3 grupos. Un grupo que se mantuvo con 22 series todo el tiempo por las 12 semanas. Un grupo que progresó 4 series por semana, llegando a una finalidad de 42 series por semana en las 12 semanas, al final de las 12 semanas. Y el último grupo que progresó 6 series por semana, llegando a 52 series por semana al final de las 12 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues observaron que todos incrementaron fuerza. Claramente el grupo que tuvo un mayor volumen de trabajo tuvo un incremento mayor de fuerza. Sin embargo, el volumen de entrenamiento es mucho mayor en el de los 6 que progresaban 6 veces. En este contexto es un poco más del triple y la ganancia no es el triple. Ajá. Entonces, esto nos va diciendo lo que ya mencionábamos. La progresión no necesariamente es lineal, como aquí lo podemos también ver, por ejemplo, en este aspecto, donde nos dice que la fuerza en el RM del press plano mejoró de manera significativa, o el que mejoró más fue el de 14 series a la semana. Pero si hacían 28 series a la semana, en realidad la cantidad de fuerza mejoraba menos. Y con la hipertrofia de los tríceps, en realidad, a más volumen, sí hubo más progresión. Pero si nos damos cuenta de aquí, que duplica el volumen de entrenamiento, sí duplica casi el crecimiento. Pero cuando aquí que duplica el volumen de entrenamiento y que por ende la fatiga también es mucho mayor, no duplicó el volumen de entrenamiento. Ni siquiera el incremento fue muy pequeño. Son consideraciones que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para decidir hasta dónde. Y claramente no hay una regla que nos diga todo el mundo tiene que hacerlo de esta manera. Recordemos que lo que nosotros hablamos y lo que nosotros vemos son principios de hacia dónde y qué es lo que yo voy a hacer, más no una regla que no se pueda modificar. Una regla que no me dice, ok, yo tengo que hacerlo forzosamente siempre así. No, tal cosa no existe. Pero sí hay un punto de partida, donde quizá de aquí yo puedo decidir qué hacer y es lo que nosotros vamos a ir observando. En este contexto tenemos, por ejemplo, la asignación del volumen de entrenamiento. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para un ciclo de especialización? No es lo mismo en una programación de entrenamiento, vamos a considerarla como normal. Primero vamos a ajustar el volumen de los músculos que estén fuera del ciclo de especialización. Es decir, si yo decido entrenar para especializar mi espalda, todo lo demás está fuera.
Y a esto yo lo voy a bajar al volumen a un volumen mínimo efectivo. Y mantener el volumen de los músculos objetivos. O sea, así voy a iniciar. Inicio con el contexto de que si yo tengo 12 series, vamos a suponer, para todos los grupos musculares, ¿no? Y voy a hacer para espalda. Espalda mantengo mis 12 series. En mi mesociclo 1, mi semana 1. Y los grupos musculares del resto, voy a bajar el volumen de entrenamiento, quizá a lo mejor a 6 series. Pero como yo ya voy a darle la prioridad a la espalda, en teoría, ya desde ahí estoy empezando el ciclo de especialización. En este aspecto de la asignación del volumen de entrenamiento, nosotros tenemos que, ok, yo voy a tener X número de series. Dentro de estas X número de series, deben de ser con una magnitud de un RIR de 5 o menor, que también les voy a dar una pauta más o menos en relación a la selección de ejercicios, cómo poder decidir cuánto de qué cosa. Y dentro de las series, hablamos que, bueno, la evidencia actual nos sugiere que alrededor de 6 a 8 series por sesión y, por ende, 16 a 24 series por semana es una buena cantidad de volumen de entrenamiento. Ojo, no necesariamente tengo que comenzar yo con 24. Que este sea el máximo no significa que 12 a la semana no me estén generando una adaptación. Y dependiendo de mi punto de partida, yo puedo determinar si me voy más arriba, me voy más abajo o de dónde voy a yo iniciar para después de ahí progresar. ¿Con cuánto? Un 15 a un 20% del volumen semanal, dependiendo claramente de cuántas series haya yo determinado para mi grupo muscular, y de ahí vamos a progresar, que también les voy a dar ejemplos en este contexto. Tenemos ahora la selección de ejercicios. Dentro de la selección de ejercicios tenemos que considerar eh, un aspecto con relación al estímulo que me está dando algo, pero la fatiga también que me está dando algo. Por ejemplo, podemos tener un ejercicio que me genere una gran conexión mente-músculo, si bien esta sensación de quemazón del músculo no es una correlación directa con la hipertrofia, quizá me puede estar dando un parámetro a decidir si hay o no un buen trabajo muscular, donde quizá puede estar por acá, ¿no? Igual con el pump. Pero si ese mismo ejercicio me genera un montón de estrés articular, un montón de una percepción de esfuerzo y un montón de una fatiga sistémica, tenemos que saber que ese ejercicio quizá no lo puedo utilizar yo de manera muy frecuente o no demasiado volumen de entrenamiento. Por ejemplo, tengo clientes que con sentadillas búlgaras sienten el trabajo brutal en los glúteos, pero pero también a nivel de la fatiga, también es mucha. Quizá no les puedes poner 5 series para cada pierna, son en total 10 series, 5 derecha y 5 izquierda, porque su fatiga va a ser brutal. Entonces lo demás ya no lo vamos a poder realizar. Eso es algo que, claro, pues tenemos nosotros como asesores, entrenadores, profesionales, tener que ir identificando y tener que ir ajustando. Es algo que nosotros tenemos que hacer de manera individual. Después, dentro de les comento esta parte. Hay ciertas reglas o principios en los cuales quizá podemos situar nosotros el rango de repeticiones dentro de la selección de ejercicios o de la selección de los medios. No es lo mismo en relación a lo que mencionábamos con el estímulo, la fatiga y, claro, el riesgo lesivo que puede tener un ejercicio y, consecuentemente, cómo lo vamos a manipular nosotros. No sé si alguien lo ha hecho, pero, por ejemplo, si hace una sentadilla libre, vamos a poner un RIR de 1, casi al fallo, con 10 repeticiones, probablemente lo haga muy bien, el estímulo sea muy bueno, la fatiga alta. Pero si lo hace a 30 repeticiones, aunque la carga sea menor, la percepción de la fatiga que va a tener es mucho, mucho mayor. La fatiga como tal dentro del sistema nervioso central y la fatiga acumulada y la percepción del esfuerzo es mucho mayor.
Consecuentemente, quizá determinar a partir de si es un multiarticular de peso libre, esto puede ser el rango de repeticiones con el que yo trabajar. Y esto, la intensidad con la que yo trabajar. Lo mismo en articulares, en máquina y en ejercicios aislados. Y así vamos nosotros teniendo la selección de ejercicios. Yo ya tengo cuánto volumen, luego cómo voy a seleccionarlo y cómo lo voy a distribuir en relación a las diferentes medios y diferentes magnitudes de un entrenamiento. Dentro de la selección de ejercicios, justamente este año, Jeff Nippard y sus colaboradores sacaron justamente un estudio donde dentro de la selección de ejercicios, una parte importante es tener una técnica adecuada y estandarizada para poder nosotros decir, ok, en realidad estoy progresando en este contexto o tratar de progresar en un ejercicio. Y no solamente modifiqué algo, en realidad no me va a dar una diferencia significativa, pero no lo logré estandarizar para después yo medirlo. Como por ejemplo, nos habla de el tempo, ¿no? Como tal, esta velocidad de contracción muscular. Sabemos que no hay como tal una diferencia significativa en hipertrofia si está dentro de 2 a los 8 segundos, cada repetición. Consecuentemente, poner una determinada velocidad de ejecución de cada repetición sería relevante a nivel de decir, ok, yo voy a trabajar siempre en 1 concéntrica, dentro de la bajada 0, o en excéntrica 3 y pausa arriba 0. Y así lo mantengo, para que yo sepa si progresé en la carga y lo hice dentro de una estandarización. Lo mismo con el rango de movimiento. Tratar de estandarizarlo a nivel de, normalmente, trabajar con la porción lo más elongada posible. Ya que tenemos esta parte de la selección de técnica adecuada y estandarizada, claramente tenemos las preferencias. Recordemos que en hipertrofia no existe un ejercicio mágico y no existe un ejercicio que sea abrumadoramente superior para la hipertrofia en otros ejercicios que tengan un patrón de movimiento claro, igual, o muy similar. Y la preferencia es importante porque recordemos que la adherencia es la parte crucial. Hablar de cuáles ejercicios te gustan más, cuáles puedes hacer mejor, también a nivel de tanto ejecución como en tu gimnasio, obviamente el historial de lesiones para determinar cuál ejercicio voy yo a determinar, obviamente conocer las funciones adecuadas de cada grupo muscular y poder tener una selección adecuada en cuanto a los ejercicios y no terminar siendo redundante, como por ejemplo, algo típico que solemos ver en el gimnasio es una extensión de tríceps, ¿no? Les ponen 3 ejercicios para tríceps o 4 ejercicios para tríceps y les ponen extensión en polea con agarre neutro, extensión en polea con agarre supino, extensión en polea con agarre prono. Bueno, la posición de la muñeca en realidad no hace una diferencia significativa en la activación de distintas porciones del tríceps. Sin embargo, tú cambias una extensión en polea y luego haces copa, ya hay una diferente activación, porque la posición del hombro y la posición en este contexto donde tienes el hombro arriba, sí que va a activar diferente. Justamente eso es lo que nosotros vamos a determinar. No adicionar nuevos estímulos, ejercicios dentro de la selección de ejercicios. Es decir, si él venía haciendo sentadilla hack, desplantes y búlgara, manténlo. Porque esto genera más daño muscular, que ya mencionamos de manera simplificada, no es necesario para la hipertrofia muscular. Posteriormente tenemos el orden de los ejercicios, ¿ok? Dentro del orden de los ejercicios tenemos 2 aspectos. Mi microciclo, que podemos normalmente, dentro de la hipertrofia, del entrenamiento para la hipertrofia, hablar de esa semana de entrenamiento, que puede ser 3, 4, 5, 6, 7 días de frecuencia, y la sesión, que es dentro del entrenamiento, dentro del lunes que yo estoy entrenando. Pues bueno, dentro del microciclo, lo primero que tenemos que hacer es que sea el primer día, que normalmente es el día que vienes más descansado. Es ahí donde tú vas a seleccionar que ese grupo muscular, que recordemos es la espalda, es el primero que yo voy a poner en la semana. O sea, el lunes es de espalda, principalmente. Puedes distribuir tu entrenamiento, pero es principalmente espalda, que es justamente lo que viene dentro de la sesión.
a lo mejor yo voy a trabajar espalda, un poco de pectoral y a lo mejor tríceps. Pues bueno, dentro de mis ejercicios, lo primero que pongo es espalda, porque le tengo que dar prioridad también de los recursos, de la fatiga, de la intensidad. Ya que tenemos este aspecto dentro de esta situación, ahora podemos hablar y pensar con la progresión. ¿Cómo voy a progresar yo dentro de mi mesociclo? Ajá. Dentro de ese mesociclo tenemos diferentes maneras de las cuales solo vamos a abordar nosotros. Una progresión reactiva versus una progresión activa y una doble progresión dinámica. Son maneras en las cuales podemos nosotros progresar. Cuando hablamos de una progresión reactiva y activa, en este contexto de una progresión, especialmente la activa, hablamos de una sobrecarga o una carga determinada ya específicamente. O sea, yo ya sé que inicio con 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 series. Así lo vas a hacer. Semana 1, semana 2, lo vas haciendo de esta manera. Sin embargo, como ya lo mencionábamos anteriormente, el cuerpo no se va a adaptar tampoco de manera lineal. Ajá. No se va a adaptar en el contexto de todo el tiempo yo voy de manera recta. No, claramente vamos a tener un contexto en el que quizá mi estímulo es menor a el que yo realmente, o el óptimo estímulo y la capacidad que yo tengo, quizá me pude haber mantenido, si era 2, 4, 6, entre 6 y 8 series, y pudiese haber mantenido esa misma carga, ese mismo volumen a través de series y generar un estímulo óptimo. Y una progresión reactiva tiene que ver con yo voy a ajustar en relación a aspectos como el RIR y aspectos como la fatiga. Yo puedo determinar incrementar mi volumen de entrenamiento en relación a lo que voy viendo sesión o microciclo a microciclo. Y de ahí yo decido, ok, progreso o no progreso, mantengo o no mantengo. Normalmente las dos son válidas, no quiere decir que una sea mejor que la otra. Al final, ambas te pueden servir para determinar cómo va a progresar tu atleta o tu paciente en una mejor medida, porque claramente la progresión reactiva es subjetiva en relación a la persona ya se siente fatigada y cree que no puede con más, aunque la progresión activa también tiene el contexto de que tú les exiges más cuando no necesariamente puede con más. Claramente eso es algo que nosotros tenemos que individualizar. Reitero, nosotros tenemos las herramientas y de ahí vamos decidiendo. Y tenemos lo que es sobre la sobrecarga o el modelo de doble progresión, donde nos dice, claramente, pues vamos a incrementar el volumen en los grupos musculares principales. Podemos aumentar el 20%, una frecuencia, ahorita les voy a dar lo del doble progresión, perdón, se movió la diapositiva. ¿Cómo es que lo vamos a progresar? Sería de esa manera, incrementar el volumen principalmente en los grupos musculares principales. Esto quiere decir que el resto de grupos musculares no va a progresar a nivel de series, a nivel de volumen medido a través de series. ¿Cuánto progresamos? Un 20% de series. Si yo tengo 10 series semana 1, paso a 12 series. Ajá, en la semana 2. La frecuencia, pues vamos a estar hablando de 8 a 10 series por sesión. Si yo me paso de esto, llego a 12 series por sesión, tengo que aumentar la frecuencia en la que yo le voy a dar el estímulo a ese grupo muscular. No importa que yo tenga, vamos a suponer, 8 series, luego pase a 10 series y luego pase a 12 series y que quizá el día 1 yo meta 8 y el día 2 meta 4. No importa, sigue siendo acúmulo del estímulo. Quizá la siguiente que yo progrese, no voy a progresar en el 8, voy a progresar en el que tenía 4. Ajá, y progreso a lo mejor a 6. ¿Ok? Entonces, esa es la manera. Y la intensidad, pues a lo largo de todo el mesociclo, yo puedo ir incrementándola tratando de estar en este contexto. 0 a 4 de RIR. Recordemos que esta parte del RIR es principalmente llegando al tallo con los ejercicios menos lesivos.
sobre todo por el contexto de que estás metiendo mucho volumen para determinados grupos musculares. Entonces, tenemos que tener eso a consideración. Ahora sí, el modelo de doble progresión que yo les mencionaba arriba, que también podemos usar dentro de la progresión del mismo mesociclo, se puede resumir a hacerlo de esta manera. Tenemos la semana 1 con 3 series, 50 kilogramos con 10 repeticiones. Esto es algo que principalmente podemos utilizar en intermedios o avanzados. Los principiantes normalmente pueden progresar de manera lineal. Y claro, pues no lo mencionamos aquí porque estamos hablando de que normalmente el ciclo de especialización es para avanzados y quizá en algunos contextos intermedios. Luego tenemos la semana 2, donde vamos a incrementar la carga. Normalmente, si podemos incrementar la carga lo más pequeño que tengamos en nuestro gimnasio, está bien. Bajamos una repetición, aumentamos carga, o sea, aumentamos intensidad medido por la carga. Semana 3, si se dan cuenta, mantenemos el mismo volumen, pero estamos aumentando la carga. Muchas ocasiones brincar de aquí a más carga y más repeticiones se vuelve complicado, otra vez en un avanzado. Recordemos que claramente los avanzados van a progresar a nivel de velocidad más lento que un principiante. Luego, la semana 4, podemos hacer un pequeño brinco. Ahora sí, yo ya saqué 3 series con 10 repeticiones, saqué 3 series con 9 repeticiones esta carga, 3 series con 55, 8 repeticiones. La semana 4, yo brinqué, ahora sí, a 10 repeticiones, que fue acá, pero con 52.5 kilogramos. Eso es una manera de progresar. Claramente, no necesariamente va a ser así. A lo mejor yo en la semana 3 saqué serie 1, 8 repeticiones, bien. Serie 2, 8 repeticiones, bien. Serie 3, a lo mejor no llegué a las 8, me quedé en 6. Entonces, la semana 4, yo no progreso acá, no hago esto, sino que mantengo aquí hasta tener las 3 series con 8 repeticiones. Eso me va a permitir a mí suficiente estímulo y suficiente tiempo de adaptación para yo seguir creciendo. Y luego ya brinco. Entonces, así lo podemos nosotros tener. Entonces, vamos viendo de esta manera, ¿no? Tenemos establecer el volumen inicial, donde es el, perdón, donde tenemos este aspecto de, ok, voy a programar con base en el historial previo del volumen de entrenamiento que tengo de la persona. Cuando no hay, como tal, el historial, porque la persona nunca lo registró, no tiene idea cuánto volumen hacía, simplemente entrenaba y no hay manera de medirlo, pues nosotros vamos a estar utilizando los datos científicos, que ya los mencionábamos, que era entre 6 8 series por sesión, frecuencia 2 a 3, dependiendo, ¿no? Aquí vamos a partir. Luego, en el paso siguiente era progresar la carga del volumen, a doble progresión o progresar con carga o repeticiones, manteniendo lo que ya les mencionaba, la eficiencia y la cantidad de series. No necesariamente progresar a través de más y más y más volumen. Se puede, por supuesto, pero no necesariamente es así. Podemos progresar el volumen, como ya lo mencionamos aquí, si las series y la recuperación es adecuada. Si dentro de mis series, como ya lo mencionábamos, ni siquiera logro llegar a la tercera serie con la misma carga y un RIR muy parecido, quizá bajando 1, el RIR que yo tenga indicado, 3, 2, el que sea que yo tenga indicado, probablemente no tenga sentido meter mayor volumen de trabajo, o sea, más series. Recordemos que el volumen de trabajo se puede medir de distintas maneras, pero en la actualidad normalmente se puede medir el volumen a través de las series realizadas para un grupo muscular por sesión y por semana, siempre y cuando éstas sean llevadas con la cercanía al fallo, que es 0 a 4 de RIR. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en el mesociclo, por ejemplo, 1, vamos a disminuir el volumen de los músculos no específicos y podemos hacer la progresión doble. Luego, en el mesociclo 2, progresar volumen. ¿Cuánto? El 20% de las sets. Y luego en el mesociclo 3, volver a hacer lo mismo. Progresamos el volumen hasta que haya la necesidad de aumentar la frecuencia porque ya nos pasamos de las 8 a 10 series por sesión. ¿Ok? Eso es justamente lo que nosotros vamos a ir observando. Vamos progresando en relación a todo esto. Y dentro de ahora, yo ya cubrí el mesociclo. Ahora, de mesociclo a mesociclo, ¿qué puedo valorar en qué variar? Dentro de la selección de ejercicios, no hay necesidad de cambiar los ejercicios.
Y de hecho, hacerlo puede ser contraproducente porque afecta a lo que se conoce como el efecto repetido o la protección del efecto repetido como tal de un entrenamiento o de un ejercicio como tal. Entonces, cambiarlos no es buena idea, pero hay que monitorear claramente el disfrute de ese ejercicio y o el estancamiento en algún ejercicio para poder determinar si quizá voy a cambiar ese ejercicio. Principalmente los grupos musculares o los ejercicios, perdón, de multiarticulares, llámese por ejemplo sentadilla, a lo mejor metiste sentadilla, press plano, dominadas, jalón polea, remo, por ejemplo para espalda, a lo mejor remo en olímpica, hay que mantenerlos todo el bloque y progresar en ellos, generalmente, exceptuando que exista dolor articular para ese ejercicio. Entonces ahí sí, lo cambias. Y los ejercicios aislados, esos ejercicios aislados, quizás sí cambiarlos cada 1 a 2 mesociclos. Sobre todo cuando hay poco bombeo, que recordemos, no es directo, pero indirectamente me está hablando del estímulo, y o que el disfrute ya no existe, ¿no? Que claramente es algo que es una de las problemáticas de los ciclos de especialización. Son un poco más aburridos, porque como no tienes tanta variedad, porque los otros grupos musculares están con pequeños volúmenes, pues se vuelve un poco más aburrido. Pero, pues es parte de. Y claramente el ROM. El ROM, la variación de un mesociclo a otro mesociclo es aumentar de ser posible. En dado caso de que no pueda, por ejemplo, que la persona baje a 90 grados en sentadilla normalmente, quizá con la misma carga, porque si bajas la carga ya no tendría sentido, progresar un poco más. Quizá no totalmente profundo, pero progresar un poco más puede ser una progresión, tratando de, sobre todo en los músculos principales. Ya que tenemos esto, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ok, yo ya terminé, hice todo mi mesociclo, mis 2, 3 mesociclos de especialización. ¿Qué hago cuando yo termino eso? Pues tenemos distintas opciones. La opción 1 es vuelvo a iniciar este mesociclo, ya sea que lo haga para el mismo grupo muscular o modifique. Por ejemplo, si no hay estancamiento y no hay un malestar específico articular, puedo retomar lo que hice en el ciclo 1. Claramente, probablemente la carga que yo pueda manipular sea mayor, aunque el volumen sea el mismo, porque al final lo hice durante X número de semanas, 12 semanas, por ejemplo. Otra parte es otra opción, dependiendo sobre todo la recuperación que tenga la persona, es pasar a una fase de mantenimiento o una fase de volumen bajo, ¿ok? Antes de volver a retomar una progresión, como si hiciéramos de cierta manera una descarga. Pasamos de todo esto a una similar a una descarga. O reinicio, pero ahora con un grupo muscular nuevo. Claramente, este grupo muscular que yo ya hice pasa a los grupos musculares no específicos y consecuentemente pues tengo que reducirle el volumen de entrenamiento. Eso es, de manera general, lo que yo haría después de terminar un ciclo de especialización. Y para concluir con esta clase, tenemos que hablar de cuáles serían aquellos puntos a considerar como importantes dentro de esto. Pues bueno, una pregunta muy común. ¿Cuántos músculos se pueden especializar? Que hablamos de especializar con todo lo que acabamos de decir. O sea, que los vas a meter y someter a eso. En realidad, puede ser todos los que quieras. Sin embargo, entender lo de los recursos. Tratar de especializar todos los grupos musculares también conlleva un gasto energético muy grande, una fatiga acumulada muy grande. Consecuentemente, la recomendación sería no pasarte de 3, que sean de 1 a 3, especialmente si no se empalman el trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, glúteo, hombro y gastrocnemios. ¿Ok? Entonces, ahí el trabajo, si por ejemplo, bien de glúteo implica algo a los gastrocnemios, a las pantorrillas, no es tan significativo. Claramente no impacta en el hombro. Entonces, así es como yo lo puedo estar distribuyendo. O voy a seleccionar 2
muy grandes, a lo mejor espalda y a lo mejor isquiosurales. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque mi fatiga que yo le voy a dar a esos dos va a ser muy alta. Entonces, eso es. ¿Cuánto tiempo se puede uno hacer esta parte de estar especializado y especializado y especializado? En realidad no hay un límite específico, no hay una regla que nos diga, no, no puedes hacer más de 3 ciclos de especialización. En realidad no existe, pero hay que considerar la fatiga acumulada para una persona y considerar claramente que no le va a estar dando un estímulo para un crecimiento significativo a los demás grupos musculares, pero mínimo se debe de estar haciendo por 3 meses el ciclo de especialización. Ajá, mínimo, como tal, que serían 12 semanas de esta progresión. Y pensar que claramente eh, parte del problema es lo que ya les mencionaba. Al no darle suficiente estímulo, pues los demás grupos musculares, si bien no se perderían, porque vas a dar suficiente estímulo como para mantener, no van a crecer. Entonces, buscar cuál es la finalidad competitiva, no competitiva, personal, cuáles son los gustos, cuáles son los objetivos, y de ahí decido con qué frecuencia voy a hacer esto. Ajá. Y con ello, pues bueno, claramente también considerar el desgaste articular, porque si la persona quiere seguir y seguir y seguir y seguir con el entrenamiento de espalda, pero ya el remo le duele, los jalones le duelen, las dominadas le duele y no puede hacerlo, pues no, no puedes continuar. Haces una pausa y quizá después de esa descarga retomas el ciclo de especialización. Y lo que les mencionaba anteriormente, la monotonía, va a ser aburrido, porque en el nuevo ciclo de especialización lo vas a mantener muy parecido. Entonces, obviamente es eficiente, pero recordemos que la adherencia es la clave. O sea, si no hay adherencia en un entrenamiento, de nada sirve que tú programes y hagas lo mejor del mundo si la persona no es capaz de poderlo llevar a cabo por suficiente tiempo. Entonces, prácticamente con esto terminaríamos cómo es que se programa un ciclo de especialización. Espero que la información que les haya brindado sea información de utilidad. Entiendo que a lo mejor si alguien no lo ha programado nunca, en un inicio se vuelve un poquito complejo. Sin embargo, con los datos, a la hora de estar programando, nosotros podemos ir rápidamente acomodando, ajustando y vamos observando. Como todo, vamos conociendo a nuestros clientes, conociendo a nuestros pacientes y conociendo la manera en la que nosotros vamos ejecutando todos los tipos de programaciones. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, no sé si por ahí están todavía Joel, alguno de los organizadores, para ver la parte de las dudas en dado caso de que existan. Si no se alcanzan a responder todas, pues aquí tienen mis redes sociales. Con todo gusto yo puedo por allá seguirles aportando. Sí, por favor. Muchas gracias. La verdad es que es un tema de mucho interés porque no solamente para los profesionales que nos dedicamos a esto, sino los que lo aplican a la práctica, ¿no? O sea, que los que van al gimnasio, o sea, es un tema muy general que muchos que usamos gimnasio, bueno, que es, en la vida diaria se utiliza algún deporte, seguramente esto es de mucha ayuda. E incluso ustedes, como los que están aquí con nosotros ahora, como profesionales, los que nos están viendo en Facebook en vivo, pues seguramente esto va a ser para aplicación diaria en nuestras vidas personales y también para nuestros pacientes. Muchas felicidades, maestro, de verdad, muchas Muchas gracias. gracias. Por favor, aprovechar aquí, estimados profesionales, alumnos, si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando el tema, aquí también está el maestro que es especialista en el tema, pues utilicemos este espacio, este foro. Vamos a ver si hay alguna pregunta, si tienen pena de abrir su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Como gusten. Pero escríbanos, escriban una preguntita, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a ir concluyendo. Ustedes nos dicen. A ver, damos un minuto más. Si alguien tiene. Sí, puede ser sobre este contexto o quizá a lo mejor después hablaremos ya de nutrición, pero si Exacto. tienen a lo mejor de entrenamiento, quizá no necesariamente del ciclo de especialización, pero sí de hipertrofia, se puede, ¿eh? Lo hablamos ya que yo me especializo también en esa parte. No a nivel de entrenamiento para deportivo, sino entrenamiento para estética corporal. Pero si tienen dudas, se puede coordinar también. Sí, 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 por favor. ¿Qué era el RIR? RIR. Ah, ok. El RIR es una escala que se conoce como repeticiones en reserva, por sus escalas en inglés. ¿A qué hace referencia? Esto nos hace referencia a el fallo muscular. Si bien existen distintos tipos de fallo muscular, los autores actualmente pudieron estandarizar y dijeron, a ver, vamos a ponernos de acuerdo entre todos
¿qué podemos decirle como fallo a nivel de la hipertrofia? En este contexto se habla como un fallo técnico. Cuando tú empiezas a fallar de manera significativa en la ejecución de un ejercicio, eso es el fallo como tal. Ok, ahora, ya que conocemos este contexto, el RIR es, si dentro de tu programación tú tienes, por ejemplo, 10 repeticiones, tienes un RIR de 2, quiere decir que la carga que utilices te debe permitir sacar 10 repeticiones, pero que al dejar la barra, tú tengas la percepción, que claro, es algo que hay que ir entrenando, pero tengas la percepción de que pudiste haber sacado la repetición 11, la repetición 12, que son este RIR 2, que son en reserva, las guardaste, y que quizás si sacabas una 13 te quedabas abajo. Claramente, esto es algo que hay que ir adaptando, que se puede valorar con la velocidad de la ejecución, pero que tú como atleta o como entrenador vas conociendo en cada persona y vas viendo la magnitud del esfuerzo. Entonces, el RIR es una manera de medir la intensidad del esfuerzo en una serie. Bien, hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, dentro del volumen de trabajo, estás hablando de un grupo muscular, lo trabajas 2 veces a la semana. ¿Sumas sus series de esa semana? Correcto. Sí, cuando hablamos de las 6 a 8 series, hablamos por sesión, o sea, un día de entrenamiento. Y cuando hablamos de las 12, 24 series, hablamos por semana. Claramente, si tú tienes 24 series, recordemos que la recomendación es no pasarse de 8 series por sesión. Entonces, si tienes un volumen de 24 series, tendrías una frecuencia 3, 8, 8, 8. Y así completas el volumen de entrenamiento para cada grupo muscular. En el ciclo de especialización, pues te vas a agarrar 1, 2 o 3 grupos y el resto van a una frecuencia quizá más baja porque su volumen es menor. Pero generalmente a eso nos referimos con series por sesión por grupo muscular. Gracias, maestro. Acá hay una última pregunta que vamos a leer porque por el tiempo nos están indicando. Es una pregunta Ok. muy importante sobre la creatina. Dice, la creatina ayuda con el A1 de fuerza y es más fácil llegar a la hipertrofia. De manera secundaria, sí. O sea, la creatina directamente, si bien tiene mecanismos que influyen en la activación de vías que tienen que ver con la síntesis proteica muscular, sí puede ayudar a mejorar relativamente la fuerza y consecuentemente también la hipertrofia. Entonces, pudiéramos resumirlo a que sí, sí tiene un aspecto. Y la otra Gracias, duda, sí, maestro. no te pases de 8 series por sesión. Buen dato. La verdad que esta información que nos ha compartido el día de hoy es vital, es muy importante. Y bueno, aplicarlo ahora. Es una sesión muy breve, es un poquito, como dijo el maestro, es un pincelazo nada más de lo mucho que vamos a ver dentro del diplomado. Tenemos el diplomado de nutrición deportiva y también el diplomado de fisioterapia deportiva. Seguramente hay muchos acá alumnos que son partes ya de la escuela, pero hay algunas personas que quieren entrar todavía al diplomado que están como invitados acá y también viéndonos en Facebook ahora mismo. Entonces, pues queremos esto, hacerles la invitación. Queremos invitarles a que se puedan sumar todavía a estos grupos de educación continua, donde ustedes van a conocer, van a ampliar muchísimo más esta mentalidad, este conocimiento sobre la línea deportiva y aplicarlo con sus pacientes. Entonces, no se pierdan esta oportunidad solamente para las personas que ahora están dentro de esta sala de Zoom con nosotros y nos manden un mensajito. Aquí Joel va a escribir en el chat el número de teléfono y el link o a la persona que les invitó también, al asesor o a la persona que les mandó la invitación de este link, mándenles un mensajito con la palabra hashtag yo quiero la beca y les vamos a asignar una promoción muy especial del 60%. Eso normalmente no lo teníamos. Es el 60% de descuento y es además la inscripción gratuita. Entonces, por favor, las personas que no se han inscrito y quieren entrar, apóyennos a mandar un mensajito aquí a ese número, al número de la persona que los invitó, hashtag yo quiero la beca y les ayudamos. Pues ya nada, muchas gracias, maestro Eduardo, de verdad, gracias por estar con nosotros y gracias a cada uno de los que están también aquí con nosotros, alumnos, bienvenidos a Sportif, Escuela del Deporte, autoridades de la escuela, maestro Joel, Ángela, Miguel, Valeria, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu participación. Feliz noche, excelente descanso y nos vemos en la próxima. Esténse pendientes de la página, por favor. Tendremos muchas más adelante. Gracias.